Bien, una vez más, material complementario para poder acceder de otra manera a la literatura fantástica. En este caso vamos a ver la teoría de Rosemary Jackson, quien explica que la física perdón, que la literatura fantástica no es una cuestión literaria, sino que es una forma de ver la vida. Sí, el estudio que hace Rosemary Jackson es fantasy, literatura y subversión, y lo que dice específicamente es que la literatura fantástica es una forma de rechazar el uso común y cotidiano de ver las cosas. Ella hace un estudio histórico, que es el mismo estudio que lleva adelante Todorov, pero lo profundiza, en el cual, por ejemplo, habla de los elementos con los cuales veían a la realidad los medievales, o sea, la gente del medioevo. En este caso hablan de el Magicus Miraculous, Mirabilis y Miraculosus. ¿Sí? Magicus es lo mágico, es la aparición de diferentes elementos habitualmente satánicos u oscuros. El Mirabilis o la Mirabilia es lo maravilloso, por ejemplo, la aparición de algún elemento de tipo eclesiástico, no, en realidad como si fuese la aparición de algún dios o algún prodigio al estilo de los griegos y demás, y el Miraculosus es lo milagroso puntualmente y tiene que ver con la perspectiva de lo religioso, católico o cristiano, dependiendo la rama en la cual se está viendo, y que termina siempre con la idea del el designio divino o la situación de, eh, podríamos decir, una especie de guía de una entelequia superior que maneja las cosas para el bien de la humanidad. ¿Sí? Eh, Básicamente tiene que ver con la forma en la cual los medievales podían sobrevivir y constituir su vida. Bueno, Rosemary Jackson lo que dice es que una vez que termina la Edad Media y la Edad Antigua, en la cual la perspectiva era bastante similar, o sea, el hecho de considerar aspectos mágicos, maravillosos que intercedían con la humanidad, pasamos de lleno a una situación donde avanzamos con la ciencia, pero la ciencia no llega a explicar algunas cosas, entonces nos encontramos, por ejemplo, con elementos como lo que actualmente nosotros consideramos como magia, que es el ilusionismo, la idea de la refracción, la fantasmagoria, que puede ser poner un elemento para que haga un sonido raro o diferente que nosotros no reconocemos, pero que puede ser, no sé, una flauta a la cual se le pone algún tipo de elemento, tipo una cinta adhesiva o algo, para que haga un sonido que no es el común, entonces parece que es un fantasma y en realidad es simplemente un instrumento musical y etcétera. O sea, si alguien quiere ver algo de eso, puede leer, por ejemplo, El fantasma de la ópera de Gaston Leroux. Eh, Posteriormente, después de esas explicaciones científicas sobre la literatura fantástica, pasamos a otras donde se sujeta a través de lo filosófico y de lo psicológico, como puede ser el caso de lo fantástico psicológico de Italo Calvino y demás. Y Rosemary Jackson lo que termina diciendo es que la literatura fantástica puede terminar hablando de cosas que habitualmente la gente no querría hablar, como puede ser el caso de Distancia de Rescate. En este caso, Distancia de Rescate, si uno lo lee atentamente, es una crítica social directamente a los monocultivos y a las enfermedades que ellos provocan en la humanidad. Eh, o sea, las deformidades y demás se pueden dar simplemente por el uso de los agrotóxicos que se usan en los monocultivos. Ahora, no está agrediendo directamente a los monocultivos y no está agrediendo directamente al sistema agroexportador argentino, pero sí, debido a que es una función literaria, Samantha Schweblin puede hacer una denuncia poética a través de la construcción de un mundo ficcional. Algo similar, por ejemplo, hace el autor Juan Diego Incardona en Estrellas Federales y demás, o por ejemplo El Campito, donde habla de seres imposibles o situaciones imposibles que lo que hacen es trasladarnos al mundo directo de Villa Celina y La Matanza y demás, o sea, en lugares alejados y del conurbano profundo donde es difícil acceder. Él habla, por ejemplo, de las aguas tornasoladas como si fuesen una suerte de función poética y en realidad lo que está tratando de explicarnos es el color con el cual vive la gente que está cerca del riachuelo.
ese color tornasolado, ese color violáceo en el agua, en realidad es la sumatoria de desechos tóxicos y veneno que se lanzan a las aguas del riachuelo. O sea, él convierte en una función poética algo que es desastroso. Cuando alguna vez se le ha preguntado a Dalmoroni por qué lo ha hecho, o sea, él contestó que cansado de denunciar tantas veces esto, lo que hizo fue tratar de convertirlo en poesía, porque la protesta no está llegando a oídos de nadie y la poesía llega a las manos de todos, dijo. Algo similar, o sea, más o menos usó sus palabras. Acá podemos ver cómo es el uso poético de la literatura fantástica, podríamos decir, y la situación de fantasy, literatura y subversión. Como diría Rosemary Jackson, la literatura fantástica es simplemente una forma de rechazar al mundo cotidiano y establecer una situación de rebelión. Por las fuerzas básicas o las situaciones hegemónicas no podríamos llegar a ningún lado, pero, insiste Jackson, podemos llegar a tratar de transformarlo a través de la idea de la literatura fantástica. Recordemos que de todas maneras, aún en su literatura, Jackson sigue estableciendo la diferencia entre lo maravilloso, puntualmente, como puede ser Harry Potter, y la literatura fantástica. La literatura fantástica habitualmente funciona como una construcción de la metáfora, siempre de la metáfora. Y, por ejemplo, ella hace un estudio donde habla de aquellas cosas que los poetas o en realidad los escritores de diferentes siglos empiezan a hablar, por ejemplo, la situación del oscuro, del miedo, del terror, de lo perverso y demás, y lo que está diciendo en muchos casos termina siendo el tema de los robos, del extranjero, del desconocido, del inmigrante. Son formas que esos escritores, por ejemplo, Lovecraft en el viejo perverso, creo que se llama, habla del tema de los ladrones, que antes, si bien existían, pero con el acceso de la ciudad y demás, son funciones totalmente diferentes. Algo parecido pasa con Poe, por ejemplo, con los crímenes de la calle Morgue. ¿Sí? La construcción de lo fantástico, lo que es la construcción de lo imposible, la construcción de lo otro, que no se podía hablar y que la literatura de fantasy le empieza a dar. ¿Sí? Le empieza a dar una función. Bueno, chicos, simplemente eso. Espero que les sirva el material complementario para acercarnos a la literatura fantástica.